de alguna manera, el miedo nos paraliza. Y en esta parálisis que nos da el miedo, es que nos vamos sumergiendo poco a poco en el mundo de las sombras, en el mundo del no hay salida, en el desierto emocional, donde hay como cierta abandono de lo vital. Pero bueno, nos toca seguir viviendo, no nos morimos. Entonces, de alguna manera terminamos aceptando esta nueva realidad y viendo qué posibilidades tenemos en este contexto y viendo que, bueno, están los vecinos en la misma situación, salgo afuera nuevamente y acepto esta nueva circunstancia y ahí se abre la posibilidad de crecimiento. Y en esta nueva posibilidad, bueno, aparecen como un aire fresco, un aire nuevo, de repensar el mundo, de repensarme a mí en el mundo, y qué posibilidades de aprendizaje tengo de toda la experiencia que yo pueda proyectar hacia el futuro con una nueva actitud, ¿no es cierto? Entonces, el aprendizaje sería el elemento fundamental de salida de esta curva del duelo, ¿no? A la humanidad le pasaron cosas que ya no van a ser igual que antes, y a partir de ahí, cómo me posiciono yo con las fuerzas que encuentro en mí y en mi comunidad para hacer un poco mejor el mundo, ¿no? Bueno, eso fue el tema que abordó Bea. Y André hizo también algunas referencias súper interesantes. Andrea habló básicamente del origen de los alimentos, ¿no? ¿Desde dónde surgen los alimentos? Puesto que, digamos, hay una relación entre la manera en la que nos alimentamos, la forma que existimos, que vivenciamos nuestro cuerpo, y la forma en la que llevamos adelante la puesta en voluntad para marchar en la vida. Y entonces, este hilo conductor entre alimentación y emocionalidad, que hoy vamos a profundizar más, tiene origen en el alimento. El alimento, Andrea lo refirió al origen del alimento del nutricio. Sin embargo, hay otros tipos de alimentos de los cuales también nos nutrimos, y que es, por ejemplo, el ambiente emocional que nos rodea, el aire que respiramos. El alimento es aquello que de la afuera se incorpora y pasa a ser propio, de manera que incorporamos la alteridad, la existencia de alguna otra cosa, y la transformamos en yo mismo. Por consiguiente, la relación que tiene el alimento con la emoción es directa. Y en este sentido hizo una reflexión sobre de qué manera nos alimentamos, ¿no? Porque una cosa es el alimento que viene de la naturaleza, que cumple con un ciclo vital, que se reproduce en el hombre y se reproducen en todos los seres vivos, y que tiene que ver con esto de la información que se obtiene del sustrato, con aquello de lo estructural, las sales de la tierra, que son dinamizadas por el agua, que son vitalizadas por la luz solar, y que se expresan en una forma de ser que utiliza el oxígeno como fuente fundamental de la vida. Y en todo este proceso que realizan las plantas, de alguna manera también la realizan los animales y los humanos. Entonces, esta planta, este alimento que surge del vegetal y que luego puede ser alimento animal a partir de la planta,
requiere ciertas características que tienen que ver con este ciclo natural que se produce todos los días y que a veces nos pasa hasta imperceptible, ¿no? No nos damos cuenta de la maravilla de este ciclo vital que nos atraviesa y nos circula también a las personas. Una planta que es obtenida a partir del proceso del agua, sol, gas carbónico, mineral de la tierra, y que se transforma a partir de una mágica combinación en vida, está energéticamente perfectamente cargada de esta fuerza vital que en la planta se traduce como clorofila. Y que en el organismo humano, en la sangre, veíamos la analogía que hay entre la molécula de la clorofila y la molécula de la sangre humana, y que la clorofila utiliza magnesio, la sangre humana utiliza hierro, pero el fundamento de ambas es igual, es distribuir vida a lo largo del organismo. Pero Andrea hacía referencia también a la existencia de otra planta, que surge a partir de los sistemas de producción y que surge a partir del industrialismo, ¿no? Que es la planta industrial productora de alimentos, valga el furcio medicamento. Entonces, esta planta industrial productora de alimentos, y le vuelvo a poner las comillas al concepto alimento, en términos de que puede ser algo que se ingiere, pero las características nutricias ya están relativizadas desde el mismo momento en que se desnaturaliza el alimento a través del aditivo de conservantes, de colorantes, de sustancias sintéticas de distinta índole, a través de los venenos que se le incorporan a eso en la producción masiva de ese alimento. La carga energética que trae a través de ser procesado a través de metales, con energía eléctrica, con energía radiónica, todo esto constituyen unas fuerzas que no están relacionadas con lo vital, sino que están relacionadas con lo tanático. Y el mundo moderno vive alimentándose de estos alimentos provenientes de la planta industrial. Y ella hacía énfasis en el valor que tiene recuperar esta conciencia de retornar al alimento orgánico, al alimento de productores familiares, puesto que contienen toda esta fuerza vital, no solo proveniente del ámbito cósmico, sino también proveniente del ámbito humano, que cultiva, cuida y extrae el alimento para dárselo a otro. Y esto no solo es una carga simbólica, también es una carga de energía humana puesta en la producción del alimento. Y, bueno, y que adquiere su símbolo a través de esto, ¿no? Luego habló también de lo que es la microbiota, ¿no? Que esto también es un factor fundamental para definir el grado de vitalidad que tenemos. Está probado que el ser humano convive y cohabita con el 75% de su estructura, está compuesta por gérmenes, virus, bacterias, parásitos, una flora infinita que está en todos los puntos de contacto que tenemos con el exterior y que son justamente aquellos que nos ofrecen una barrera ideal para las agresiones externas. Están en el intestino, están en la boca, están en todas nuestras mucosas nasales, vaginales, están en las mucosas, están en la piel, todo están en los pulmones, en las vías respiratorias. Todos los puntos de contacto con el exterior son abundantes en microbiota. Y esta microbiota se alimenta de nosotros y se alimenta también de estas energías que les vamos aportando a partir del tipo de alimento con el que nos vamos alimentando y de la emocionalidad que circula en el contexto.
Patricia, Sí, para hacer un resumen por ahí un poquitito más más corto. corto, porque exactamente, Pero obviamente está muy tenemos interesante tu tiempo. Ya resumen. termino. Ya Buenísimo. termino. Me entusiasmé. Ok, No, pero cerramos con interesante esto. resumen, ¿no? Entonces, en esta polaridades de fuerzas, las fuerzas vitales y las fuerzas tanáticas, Andrea hizo un ejemplo bastante representativo, que es el ejemplo de la vida de las ovejas, ¿no? Que están al aire libre, pastorean, comen vegetales, reciben el sol, tienen su lanita que las abriga, digamos, hay toda una cuestión relacionada con la vida a la luz del día, mientras que las hienas en la plena oscuridad se alimentan de carroña y tienen más, toda su forma, todo su ciclo vital tiene que ver más con las fuerzas de muerte, así como unas las fuerzas de vida, otras las fuerzas de muerte. Estas influencian a través del alimento en nuestra microbiota y de alguna manera ya no solo el alimento participa en la emocionalidad, sino también participa en aquello que nos mantiene en equilibrio con el mundo exterior y con los agentes que nos agreden. ¿Está bien, chicas? Sí, 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 gracias, doctora. Okay. Excelente resumen, ¿eh? Me encantaría tener esa capacidad de resumir así para la facultad. Bueno, gracias, Bien. Patricia. Bueno, la médica Bueno, Patricia Gittelman, que se sumó, por supuesto, a esta propuesta, para quienes vemos que también se han conectado ahora. Y vamos a comenzar con la licenciada Beatriz Martínez, que ella hoy va a profundizar cómo manejar y gestionarnos emocionalmente, bueno, considerando todo lo que estuvimos hablando, el tema de la alimentación, la situación en la que nos encontramos y, por supuesto, la visión desde su especialidad. Buenas tardes a muteate, todos. Bea. Sí, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir una presentación de PowerPoint. Voy a tratar de resumirlo, por favor. Pau, vos me guías con el tema del tiempo. Sí, por favor. Bueno, para continuar con lo que es el resumen que muy bien y excelentemente lo hizo la doctora Patricia, hoy queremos profundizar un poco sobre el tema de gestión de las emociones, ¿sí? Entonces, cómo yo expreso y manejo las emociones y de qué se trata este tema de las emociones que tanto se hablan y que no lo sabemos o no estamos acostumbrados a manejarlo, a gestionarlo. Incluso a veces se habla de controlar las emociones y las emociones no se pueden controlar, se gestionan, ¿sí? Entonces, las emociones son el corazón de nuestro psiquismo, ¿sí? Son reacciones psicofisiológicas y bioquímicas que lo tenemos incorporado todos los seres humanos, ¿sí? Existen emociones que son agradables y otras que son desagradables y que de alguna manera afectan nuestra salud, nuestra alegría y nuestro buen vivir, ¿no? Estas emociones en sí no son ni buenas ni malas en sí mismas, sino que nos traen, son como yo digo, somos con las mensajeras que nos traen algo para que nos demos cuenta, ¿sí?, de que algo no está bien. Reprimirla lo único que hace es crear más enfermedad y te impide hacer uno mismo. Entonces nuestra propuesta desde acá es aprender a gestionarla desde la inteligencia emocional, ser amigo de nuestras emociones. Esa es la propuesta que queremos hacerle acercar en estos momentos. Nosotros desde el coaching se dice que hay 3 dominios que tenemos los seres humanos que están interrelacionados entre sí. Uno es en la parte física del cuerpo, el otro es en la emocionalidad, o sea, nuestras emociones, y el lenguaje, o sea, lo que yo siento, lo que hago y lo que digo debería haber congruencia. Si no hay congruencia entre lo que yo manifiesto, entre lo que yo hago, entre lo que pienso y lo que siento, hay un desequilibrio interno. ¿Y por qué esto es importante? Porque dentro nuestro todo el tiempo hay estos dos lobos que están peleándose, un lobo blanco y un lobo negro. Esa lucha interior dada por el lobo negro, que es el malvado,
que vendrían a ser como las emociones que están relacionadas con la rabia, la envidia, la pena, ¿sí? La arrogancia, el resentimiento, todo eso es el lobo negro. Y por otro lado está el lobo blanco, el lobo de la alegría, la paz, el amor, la fe, la compasión. Cada uno de nosotros tenemos ese lobo peleándose todos los días. ¿Cuál de los dos va a ganar? El que yo alimente. ¿Sí? Si yo alimento la arrogancia, la frustración, el enojo, la angustia, la tristeza, va a ganar el negro. Y si yo voy alimentándole, busco elementos que me permiten a mí conectar con la alegría, con la paz, con el amor, la esperanza, va a ganar el lobo blanco. Entonces, ¿qué es la emoción? Para entender el significado de la palabra emoción viene del latín emotio o exmovere, que significa movimiento o impulso. Aquello que te mueve hacia, es un movimiento de adentro hacia afuera. Se dice que nosotros somos seres, aparte de la parte física, vibracionales. Si la parte física es la que vemos, pero hay otros cuerpos sutiles, ¿sí?, que no los vemos, pero que existen. Somos emocionales, somos racionales, somos espirituales. ¿Sí? Entonces, la pregunta acá es, ¿te gustaría tener algo en tu vida que te indique qué camino seguir? Si la respuesta es sí, ponle atención a las emociones. ¿Sí? Porque en los últimos años, recién hace 5 o 10 años, como que empezaron a hablarse y a darle como la importancia a las emociones. Antes se celebraba mucho todo lo mental, lo que venía del cerebro, el pienso, la razón. Ahora que lo incorporamos a las emociones, y sobre todo, como decía la doctora Patricia, con esta pandemia, con esta movilización que nos puso en jaque y nos puso en un escenario, en una pantalla gigante, todo lo que teníamos adentro, porque lo que tenemos adentro está afuera y lo que está afuera está adentro. Es así, está relacionado directamente. ¿Sí? Entonces, lograr que estos dos caballitos, ¿sí?, lleven y trabajen juntos, requiere un ejercicio, un entrenamiento de conocer de qué va este tema de las emociones. ¿Sí? Tanto las emociones y los sentimientos son energía. Decimos que nosotros vibramos. Si vibramos negativo, atraemos más cosas negativas. ¿Sí? Si vibramos positivo, atraemos cosas más positivas. ¿Y por qué son poderosas? Porque nos pueden destruir o construir. ¿Sí? Pueden nutrir nuestra vida de color, de belleza, de creatividad, dinamismo, plenitud, o hundirla en el dolor y el sufrimiento. Depende de qué lobo alimentemos nosotros. ¿Sí? Entonces, las emociones estas son las emociones básicas. El miedo, el amor, la alegría, la tristeza, la ira o la rabia, son 5 emociones que todos los seres humanos los tenemos. Luego después vamos a ver un poco más adelante qué otras emociones aparecen. Pero de esta básica derivan todas las demás. Entonces yo no puedo decir, no voy a tener miedo, ¿sí? O el amor, o solamente, no, las 5 están ahí, están disponibles, y depende de cómo nosotros los encaremos, cómo los gestionemos, vamos a tener un resultado o vamos a construir una realidad, ¿sí? El sentimiento de culpa, que a veces la culpa está asociada a las emociones, la culpa no es una emoción, es algo aprendido, es algo cultural y no es natural. Es cuando aparece el ego, ¿sí?, y empieza a verse afectado ese personaje que a veces creamos, ¿sí?, para mantener determinada apariencia, aparece la culpa. ¿Cuál es la anatomía de un cerebro que piensa, siente y reacciona? ¿Sí? Esto es nuestro cerebro. Tenemos un cerebro esto gracias a la neurociencia, y ahí le voy a pedir colaboración a Patricia, a la doctora, para profundizar un poquito esto. ¿Sí? Gracias a la neurociencia descubrimos que tenemos 3 cerebros, ¿sí? Uno que piensa, uno que siente y uno que reacciona. El que piensa es el neocórtex, es el racional. El que siente es el llamado límbico, es el cerebro emocional, que el 100% de las decisiones prácticamente las tomamos con este cerebro. Luego vamos al neocorte para justificar o buscar un argumento de por qué tomé esa decisión que tomé. ¿Sí? Y el más antiguo de estos 3
es el cerebro que reacciona, el troncal o cerebro animal, ¿sí? O también llamado reptiliano, ¿sí? Ese es el que busca su función es cuidar nuestra supervivencia. Cualquier cosa que este cerebro detecte como que está en juego nuestra supervivencia, tanto física como emocional, él va a accionar, ¿sí? Y odia todo lo desconocido, porque lo ve como amenaza, ¿sí? Bea, Entonces, perdón. sí. Discúlpame que te interrumpa. A los oyentes y participantes solo quiero que presten atención al lado del cerebro que reacciona, ¿sí? Del tronco cerebral, la imagen, ¿no? Que si la damos vuelta puede ser la imagen de un árbol. Solo eso. Discúlpame. No, no hay problema. Vamos construyendo, no hay pedido de Sí, disculpa acá. está bien. Patri, ¿algo que quieras agregar como para darle un poquito Sé que vos manejas muchísimo vos. Sí, digamos, esto que estás explicando desde la perspectiva de la ciencia ortodoxa, de la ciencia tradicional, está bien, es así. Las funciones de cada uno no son completamente independientes, puesto que están ligadas por otras cuestiones. La conciencia no solo está en el neocórtex, hay una conciencia de vida, un sentimiento vital que está distribuido por todo el cuerpo. Cada célula de alguna manera tiene una percepción de vida, tiene una respiración y siente el tremor de una emocionalidad como el susto, como el enojo. Todo el cuerpo funciona orgánicamente, sistémicamente como una unidad, porque está todo organizado para ser uno. La organización del yo es una. La emocionalidad es una. Por más que exista la contradicción racional, emocional, siento ira y me controlo, son cuestiones que pasan a partir del hecho humano, de poder reflexionar. Pero es todo el cuerpo el que tiene la vivencia. Y de ahí las enfermedades psicosomáticas o todas otras aquellas que se describen a partir de este nuevo fantasma que hoy es el estrés, ¿no es cierto? Entonces, el cuerpo reacciona a todo. Bien, gracias, Pat. ¿Qué significa gestionar nuestras emociones? Significa, a través de la inteligencia emocional, es el autogobierno de nuestras propias emociones y la gestión responsable de las emociones externas. Repito, es gobernar, autogobernar mis emociones y hacer una gestión responsable respecto a las emociones de los demás. Nosotros todos los tiempos estamos interactuando, entonces acudir o hacer uso de la inteligencia emocional no solamente tiene que ver con mis emociones, sino también cómo me paro y cómo me observo e interpreto, ¿sí?, las emociones de los demás, porque nosotros somos seres interpretativos que hacemos reacciones ante estímulos que recibimos y todo el tiempo estamos recibiendo distintos tipos de estímulos, ¿sí? Entonces hacemos de espejo. Vieron que nosotros como ser humano hay dos partes de nuestro físico que no podemos ver. Uno es nuestra cara, nos vemos a través del otro, y otro es la espalda, que nos cuida o no un otro. ¿Sí? Entonces las emociones nos permiten hacer ese espejo con el otro. ¿Qué nos propone la inteligencia emocional? Desarrollar las competencias tanto intrapersonales como interpersonales que están relacionadas, ¿sí? Las intrapersonales, ¿a través de qué? Tomando autoconciencia, ¿sí?, autorregulación y la motivación. Esos tres factores van a hacer que yo tenga una relación interpersonal equilibrada. Y la interpersonal, o sea, mi relación con el otro, ¿sí?, va a ser a través de la empatía, de ponerme en el lugar del otro
Y esto de ponerme en el lugar del otro no siempre significa, no necesariamente significa que yo esté de acuerdo con el otro, sino es validar, a ver, desde dónde el otro me está opinando, o desde dónde el otro me está diciendo lo que me está diciendo, ¿sí? Y a través de las habilidades sociales, que tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Con tolerancia a la frustración, con manejo de los conflictos, gestión de los conflictos, con la negociación, ¿sí? Con varias habilidades que hoy por hoy son las más requeridas y que tenemos que desaprender algunas que teníamos antes y volver a aprender otras nuevas, ¿sí? Y eso requiere paciencia, requiere compromiso, y es, como vuelvo a reiterar, entrenamiento. No es que uno cambia o incorpora esta habilidad de un momento a otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo gestionamos nuestras emociones? Primero, conocer las emociones propias. Ya decían los antiguos filósofo es: conócete a ti mismo y conocerás al mundo, ¿sí? Tener conciencia de las propias emociones, reconocerla y sentir el momento en que ocurre, no acumularla, ¿sí? Sino decir, a ver, ¿qué es lo que realmente me está pasando? Nosotros hoy por hoy somos analfabetos emocionales porque no distinguimos la cantidad de emociones que aparecen. Aparecen estas básicas que les mostré, ¿sí? Pero hay muchísimas otras más que, si nosotros no podemos ponerle un título, no podemos nominarla, no podemos reconocerla, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué me pasa? A través de las preguntas voy interiorizándome. ¿Qué está ocurriendo? ¿Sí? Nosotros somos cuentos, somos versiones que nos hacemos a nosotros mismos, y todo el tiempo estamos narrándonos un cuento. Entonces, ante esto que sucede, si yo me pregunto, ¿qué me pasa realmente? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué siento? ¿Qué me digo? Voy a empezar, fíjense que es el primer escalón para gestionar mis emociones, ¿sí? 2, descubrir e identificar razones o causa. ¿Por qué me siento así? Si me siento enojado, triste, angustiado, feliz, ¿qué hace que me sienta así? ¿Qué ha ocurrido antes? ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿Qué dijo o hizo la otra persona? Porque a veces reaccionamos ante un hecho y ya es como una escala de cosas que me fueron sucediendo, y esto fue como la gotita que rebalsó el vaso. Como yo no lo venía gestionando, ahí exploto con todo, ¿sí? Si me venía callando y esto era lo último que faltaba, la última frutilla, como dicen, exploto, ¿sí? Entonces, si yo tomo ese instante, primero tengo que entender este paso, este proceso que hay detrás, ¿sí? Para poder gestionarla. Entonces, en tercer punto es aceptar, sin sentimiento de culpa, sin negar lo que me pasa, sin escapar de ella o enmascararla, sin reprimirla o bloquearla. Simplemente acepto. Estoy enojado, estoy triste, estoy frustrado, estoy encabronado, como dicen alguna vez. O sea, acepto. Y no por ello me hago sentir culpable porque debería estar bien, porque yo debería estar siempre pum para arriba, siempre tendría que estar con una sonrisa. No, la vida tiene estos vaivenes. Entonces yo cuanto más rechazo o esquivo la emoción, más ella va a aparecer y más fuerza va a tener. Porque como les dije, es una mensajera que me viene a traer algo, a decirme que algo no está bien. Bea, Sí. Beatriz, si vos tuvieses que entrelazar esto con la situación que estamos viviendo, ¿cuáles dirías que son, por ejemplo, los sentimientos que quizás afloraron en este tiempo, en esta situación pandémica, como también para adentrarnos en el tema y para la gente también que se va sumando, que se vaya interiorizando o vaya viendo quizás si hay algunas similitudes con lo que le pasó en este año y 6 meses que llevamos? Perfecto, perfecto, Pau. Primero era esto, como decía, la negación. Ahí no hay, estoy feliz, está todo bien, ¿sí? No pasa nada, esto no ocurre, esto va a pasar rápido, ¿sí? Como una conexión más a emociones positivas, por llamarlo de alguna manera, pero en realidad está enmascarada, ¿sí? Porque no es realmente, tengo como una cosita ahí dentro, pero no, como no lo sé identificar, prefiero evadirla, ¿sí? Luego viene el miedo, ¿sí?
El miedo cuando ya está, lo tengo cerca, cuando cada vez más cerca, más miedo me da. Y luego del miedo, la frustración, porque no puedo hacer nada al respecto. ¿Sí? No hay algo que yo puedo, lo que hago no alcanza, o sea, me quedo encerrado, ¿sí? Y en el encierro también afloran otras emociones, ¿sí? Que es la resistencia, la frustración. Hay como, por eso hablábamos de un duelo, porque hay una pérdida de la libertad que me fue impuesta. De pronto yo me tuve que ver encerrado, ¿sí? Sin poder abrazar, sin poder tocar al otro, sobre todo a nosotros latinoamericanos, que somos muy toquetones, somos muy de hasta a los brazos, los besos, de estar todo pegadito, ¿sí? De pronto eso me vi prohibido de hacerlo, o de estar cerca de mis seres queridos, ¿sí? Y en ese proceso también pude haber perdido seres queridos sin que yo pueda asistir, ¿sí? O acompañar en ese momento. Entonces, aparecen distintas emociones, y ahí Patri justo que levantó la mano porque ella pasó por este proceso, ella lo vivió en primera persona. Así Sí, que Patri... quería hacer un aporte así cortito, ¿no? En el consultorio veo un montón escucho un montón de relatos de las personas. Y esto que se enuncia como aceptar sin sentimientos de culpa, descubrir cuáles son las razones por las que me siento así, muchas veces es difícil, es muy difícil. Las personas en general no estamos acostumbradas a reflexionarnos. No nos educan para esto. Más bien nos educan para asumir una verdad impuesta desde afuera, actuar automáticamente en función de esta verdad impuesta, no cuestionar mucho, no revelarnos. Entonces, aparece una situación traumática desde la perspectiva humana, es decir, a la humanidad entera se le produjo un trauma. Entonces, el afloramiento de todos los sentimientos son igualmente válidos. Cada uno reaccionó de la manera que pudo, que supo y resolvió de la manera que puede. La ansiedad es producto de todos estos sentimientos que no están debidamente gestionados, ¿no, Beatriz? Así es. Entonces, esto que planteas es un desafío. Y quizás el aprendizaje, verdadero aprendizaje, es empezar a conectarnos con nosotros, a tener una actitud profunda de reflexión y relativizar las verdades que hasta ahora nos servían para estructurarnos y decir, ok, ¿qué es lo que me está pasando en todo esto? ¿Cómo me puedo volver más humano para trabajar con esto que me pasa? Sin necesidad de castigarme, ni de culparme, ni ningún otro condicionamiento que viene desde afuera, desde la cultura, ¿no? Entonces, siento que uno de los desafíos principales tiene que ver con recuperar esta reconexión con mi propia emocionalidad. Porque una de las cosas que vino a mostrar la pandemia justamente es que estamos demasiado puestos en el afuera, en los objetos del deseo, en lo exterior, en el mundo del consumo, y estamos sin registrar lo que nos pasa en el interior y naturalizando situaciones en nuestro mundo emocional que son absolutamente nocivas y perjudiciales para los principios de vida, ¿no? Bien. Nada, eso. Y después, si se me tiempo algún día, les cuento cómo fue mi experiencia. Dale, no, perfecto, Patri, porque de eso vamos charlando y vamos construyendo, porque si hay algo que también nos trajo esto, es que solos no vamos a salir de esto. ¿Sí? El que cree que solo va a poder con todo, justamente hablando de las emociones y de lo que decía Patricia, lo que sea es, vamos inclusive a mostrarnos vulnerables,
¿sí? Mostrar la vulnerabilidad como fuerza. No sé si vieron la despedida que hizo Messi, ¿sí? Cómo lloró a moco tendido, o sea, no le importó nada. Se mostró un líder mostrándose, después dirán, sí, es un líder, no es un líder, pero es una persona pública que se expuso toda su emocionalidad, expuso el Lionel detrás del Messi, del personaje, ¿sí? A moco tendido, o sea, con un solo panel, lo demás. Entonces, el mostrarme vulnerable, no siempre estar fuerte, ¿sí? Hay una fórmula mágica que es un poco más corta de la que estaba presentando, que tiene que ver con esto, con reconocer qué me está pasando, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué importancia tiene esto para mí? ¿Sí? El punto 3, si no, bueno, quiero pasar. Si realmente está el peligro, mi bienestar o no, porque a veces la ansiedad o el miedo nos hace crear amenazas imaginarias o amenazas mucho más fuerte o más grande de lo que pareciera ser. Entonces entro en el melodrama de la situación y desde ahí tampoco puedo gestionar la emoción, ¿sí? Darle la medida justa de lo que corresponde a cada una de las emociones. Y la cuarta pregunta, ¿esta situación me beneficia o me perjudica? Para tratar de tener esa mirada apreciativa de ver lo bueno más allá de lo malo. Porque todo tiene que ver con un aprendizaje, todo tiene que ver con una evolución de como seres humanos que estamos viviendo en este momento de transformación a nivel planetario. ¿Sí? ¿Y cómo salgo airoso de esta situación? Pero airoso no de que yo me salve y de lo que el otro no, o sea, ¿qué tomo de lo que sucede o de lo que está sucediendo como aprendizaje y aporte? Y desde ahí me reinvento, me rediseño, resignifico aquella experiencia dramática, y no lo convierto en melodramática, sino en un aprendizaje para la vida. ¿Cómo hago esto? Hay 3 puntos que van relacionados con estos cerebros que había hablado. Las sensaciones, ¿sí? Las sensaciones son lo que vienen del exterior. Las emociones, como le dije, es lo que emana de adentro, ¿sí? Y acá aparece el pensamiento, que a veces le damos muchísima más importancia a ese pensamiento que no lo podemos controlar, ¿sí? Y entonces una cosa lleva a la otra y le empiezo a dar más importancia a lo que me digo, a aquello que siento o a las sensaciones. Estas 3 están totalmente interrelacionadas y trabajan en conjunto, ¿sí? Entonces la propuesta acá es muy simple, que por tan simple que es, pareciera ser que no es valiosa, que no es, no nos aporta nada. Primero detenerme, ¿sí? Darme un tiempo durante el día, ¿sí? Darme ese tiempo para detenerme, respirar y conectar. ¿Cómo me siento? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? Esto, la propuesta que traía Patricia, la doctora, ¿no? Es decir, de conectarme a ver realmente de quién estoy siendo hoy y con quién, conmigo mismo y con los demás. Pero para eso necesito parar, salir del piloto automático y tener esa conexión emocional para poder reconectarme. Yo algunas cosas que estoy escuchando lo estoy haciendo de a poco, porque Andrea me conoce, fui alumna de ella. Yo tengo una discapacidad física y en estos momentos mi cuerpo no me funciona como hace 10, 20 años y tengo muchos dolores de espalda, de rodillas. Y bueno, a veces me siento a pensar a ver qué me está pasando, qué tengo que hacer y me pongo a llorar de bronca porque no estoy funcionando como yo quiero funcionar. Y aparte he leído libros sobre inteligencia emocional, así que es un repasito para mí. Pero lo estoy poniendo en práctica porque yo me doy cuenta que yo me estoy cerrando a mis emociones y digo, no, algo estoy haciendo mal y tengo que sacar de alguna forma para afuera, porque si no, no puedo con todo.
yo me puse una coraza en el cuerpo y quiero hacer todo, quiero aguantar todo, y después me doy cuenta que exploto por el lado de mi físico, que es mi debilidad sería. Entonces ahora estoy poniendo un freno porque me doy cuenta que la pandemia me hizo mal estar mucho tiempo encerrada. Tengo esa sensación de miedo a salir, miedo a contagiarme, porque vivimos sola con mi hermana y no sabemos cómo nos vamos, qué nos puede pasar si nos llegamos a enfermar, así que tomamos medidas. Perdón, ¿cómo es tu nombre? Marisa Marisa estaba Báez. hablando. Marisa, yo creo que la principal pandemia es el motivo pandémico es el miedo. Todos estamos enfermos de miedo. Y en realidad esto hace referencia a la poca confianza que tenemos sobre nuestro sistema inmune. Andrea hoy va a empezar a hablar un poco de esto acerca del sistema inmune, y yo voy a continuar para la próxima. Pero si uno está fortalecido, no solo en el cuerpo físico, sino también en el cuerpo anímico y el cuerpo espiritual, de alguna manera tiene la garantía de que aquello que nos toque transitar lo vamos a transitar con éxito. Es la falta de autoconfianza la que nos está definiendo vulnerables. Y yo entiendo que un problema físico te pone en situación de vulnerabilidad ya de por sí, pero esto entonces requiere el alimento espiritual y el alimento anímico mucho más enriquecido para poder compensar estas fuerzas y poder seguir bien plantada frente a la vida, con un aspecto de confianza. Entonces, el miedo es el verdadero motivo pandémico, no el virus del COVID, que produce muertes no muchos más que lo que produjo la gripe hasta hace poco, o que produce, no sé, el dengue cuando ataca, o en otras partes del mundo se mueren de patologías endémicas, como puede ser el cólera. Entonces, nosotros estamos frente a una situación de realidad en donde lo que está predominando a nivel colectivo es el miedo, y muchos de nuestros actos están guiados por eso, no por el COVID, o la existencia de la enfermedad, que a la gran mayoría de las personas le pasa como una simple gripe, como lo que es una gripe. Bueno, ahora sí, Bea, si podemos cerrar entonces esta propuesta. Estás muteada. Voy a resumir bastante, solamente voy a mostrar, hablando del miedo, qué otras emociones hay detrás del miedo, ¿sí? Después todo el material lo vamos a dejar disponible, y también nosotros vamos a estar disponible para consulta entre esta y el próximo encuentro, que es el miércoles que viene, ¿sí? Entonces yo quiero mostrarle, y así le doy paso a Andrea, solamente para no dejar colgada la parte de la emoción del miedo, ¿sí? Entonces, estas son, fíjense, lo que es el universo de las emociones. Arriba están las emociones llamadas positivas, y abajo las emociones negativas. Esta es la ira. Fíjense todos los satélites, ¿sí?, y planetas que hay alrededor de la ira. ¿Sí? Y detrás de la ira tenemos todas estas otras emociones. Cuando yo hablaba de que nosotros somos analfabetos emocionales y que no podemos reconocer, estas son, ¿sí? Y esto es el miedo, ¿sí? Este es el universo del miedo, y qué es lo que tengo atrás. ¿Sí? Y esto, fíjese que es la tristeza. A veces yo digo, estoy triste, pero detrás de la tristeza, miren la cantidad de otras emociones que pueden haber, o sea, puede haber tormento, infelicidad, dolor, aislamiento, culpa, ¿sí? Entonces, ir viendo cómo se interrelacionan estos universos de emociones, me va a permitir a mí tener más distinciones
o más claridad para poder nominar y entender realmente aquello que me pasa. ¿Sí? Entonces voy dejando por acá. Después, bueno, así también sucede con la felicidad, ¿sí? La alegría. A veces uno dice, yo quiero estar alegre, alegre, y me quedo solamente con la alegría, y fíjense cómo de a poquito puedo ir detrás de alguna de las otras emociones que me van a conducir, ¿sí?, a esa felicidad que tanto añoro. Y esto es el amor. Fíjense cómo la cantidad de otras emociones que están relacionadas al amor, y cómo se relaciona el amor, la felicidad y la alegría. Entonces voy dejando como por acá para darle espacio a Andrea. Sí, está buenísimo retomar, la próxima empezaríamos con esto porque hay una tela grande para acá, cortar acá. Sí, me parece muy bien, muy interesante desde la síntesis que hizo Patricia al inicio del desarrollo de Beatriz. Eh, si pudiéramos tener presencialidad o una pizarra, ¿no? Es súper interesante porque, por ejemplo, con esto que cierra Beatriz, yo me acabo de anotar de elaborar un pequeño cuadro que por ahí lo podemos preparar juntas con la doctora Patricia sobre las emociones vinculadas con los órganos en el cuerpo, ¿no? Ah, estaría buenísimo. Nosotros al sucumbir a un estado emocional, ahora vamos a ver también cómo podemos trabajar nosotros la alimentación como herramienta, ¿sí? Pero cuando hay una emoción que sobresale mucho es porque en algún órgano de nuestro biosistema físico, biológico, hay un desequilibrio y las emociones, o sea, podemos pasar por toda la gama de emociones, pero cuando nos quedamos patinando en una emoción que es la que tiene el imán más fuerte y que siempre nos da la bienvenida, que no significa que la emoción sea que nos levante ni que nos dé fuerza, podemos también pensar que hay una parte en nuestro sistema bioorgánico, es como hay alguna ruedita donde se está trabando algo, algún órgano que necesita algún apoyo, una limpieza, una depuración también. Mirándolo esto desde el ángulo de la alimentación, ¿no? Y pensando siempre en esto que somos seres totalmente integrales y también tomando este concepto de la salud de forma integral, ¿no? Bueno, yo voy a compartir. Me parece que te iba a decir eso, me parece que ya podrías iniciar entonces con esta introducción. Sí, ya estoy, sí, y quiero compartir pantalla porque me va a permitir centrarme y no irme tanto por las ramas, ¿no? Perdón, a ver, voy a... Organicé la presentación toda continua porque va a ser un material que después también vamos a organizar un PDF con los aportes de las tres miradas, ¿no? Lo emocional, lo físico, las reflexiones de Patricia y todo lo que tenga que ver con la alimentación. Entonces, ahora sí, el aporte, voy a achicar acá. El objetivo es seguir brindando herramientas para transitar el tiempo de pandemia y de post-pandemia, ¿sí? Entonces, no me estoy llevando bien hoy con la tecnología. Todo tiene solución. Bien, entonces... Tenés que cliquear en el número de en la diapositiva que quieras escoger. Claro, sí, pero cuando voy a la pantalla completa... ¿Por qué no la cliqueas? Fíjate. A ver ahí, cliquea la 15. ¿Y te vas al inicio? Bien, no importa, ustedes van a entender, entonces lo que voy a hacer lo voy a hacer manual. Acá estoy. Sí, lo vemos ahí. Hoy lo que quiero trabajar un poco y avanzando en lo que presenté el miércoles pasado y previo al próximo miércoles que
vamos a trabajar un poco esto que trae, se trajo recién, un poco el esquema de las emociones de los órganos, pero también quiero trabajar el próximo miércoles recetas específicas, que son herramientas que las podemos usar para transitar emocionalmente alguna situación. Entonces hoy la idea es reflexionar un poco sobre cómo afecta a nuestro biosistema, a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, mente, emociones, nuestra capacidad de relacionarnos, la manera en cómo comemos y cómo afecta aquello que comemos. Y sobre todo pensando en este tiempo post pandemia, con las personas con las que estoy trabajando y que estoy acompañando en sus procesos alimenticios, lo que yo puedo notar es que hay un cúmulo de hábitos que desarrollamos durante la pandemia, durante estos meses de estar en casa, estar adentro, y sobre todo estoy pensando en aquellas personas que viven en la ciudad, viven en un departamento, no tienen espacio verde que los rodea y pasaron meses adentro, ¿no? Entonces, adoptamos algunos hábitos que los incorporamos a nuestro estilo de vida. Entonces, bueno, ¿cómo podemos tomar conciencia de estas situaciones? Y porque es el primer paso, nosotros tomar conciencia de dónde estamos parados. Entonces, por un lado está el tema el rol de la emoción en nuestra conducta alimenticia, ¿sí? Una figura muy así extrema que nos tragamos lo que se nos cruce, ¿no? Pero por otro lado, también cuando yo como algo, ¿cómo incide esto en mi biosistema? Y hablo de biosistema como mi organismo, mi cuerpo, ¿no? Que es el hábitat de un montón de microorganismos y de otras vidas. El primer eje de reflexión, ¿no? O sea, primero, la emoción o el alimento, ¿no? Entonces, aparece el hambre emocional, ¿no? Que en realidad es como que realmente preguntarnos un poco, acá aparecen todas estas preguntas, quiero comer algo, pero ¿por qué lo voy a comer? ¿Sí? Porque me lo merezco, porque estoy ansiosa, porque tengo que llenar un hueco, porque, terminó la semana y me voy a comer algo y festejar, eh, porque, no sé, tengo que lidiar con una emoción, con una depresión, con una pérdida, tengo que, o me alegro, o lo necesito, creo yo, mentalmente, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen de a quién no nos pasa eso, que abrimos la heladera y buscamos algo, pero no tenemos bien definido, no abrimos la heladera para sacar un queso, cortar un pedazo y comerlo, o sacar huevos y prepararlos, sino abrimos la heladera y miramos, en el caso que haya algo en la heladera, ¿no? Entonces, realmente cuando nos pasa eso, podemos preguntarnos, ¿qué me está pasando? Y si yo en este momento no agarro un alimento, ¿qué pasa con mi cuerpo? ¿Dónde pongo las manos? ¿Cómo me paro? ¿Qué hago con el cosquilleo que aparece? ¿Qué hago con mi humor? La frustración, el enfado. ¿Qué hago con todo aquello que no me provoca ganas de saltar, de reír, de bailar, ¿no? Entonces eso generalmente abrimos la puerta de la heladera. Esta emoción, ¿sí? Cabe nosotros, o sea, esta es una invitación en realidad de que reflexionemos cuáles son los estímulos, cuáles son desencadenantes o disparadores que nos llevan a comer, y generalmente sin hambre, ¿sí? Yo hice una pequeña guía de 3 pasos para reflexionar, y les voy a invitar a ustedes también que reflexionemos en
el primer paso sería preguntarnos, ¿yo como por una reacción o por elección, ¿no? O sea, algunos estados físicos que me pueden llevar a comer. Por ejemplo, cuando tengo sed y yo no identifico que en realidad necesito hidratar el cuerpo, entonces, ¿qué hago? Voy y agarro una chupa, agarro una galletita o a lo mejor voy y tomo una fruta que me puede también saciar la sed. Tengo ruidos en la panza, entonces, bueno, voy a comer algo para aplacar eso y quizás no hace falta que yo coma algo, ¿sí? Eh, Puede ser que yo interrumpa lo que esté haciendo, haga un poco cable a tierra, tome un poco de agua o un jugo de fruta, una infusión y con eso el ruido en la panza se va, ¿no? Puedo comer porque siento un dolor, hay una tensión, me siento floja corporalmente porque me pasé hasta tarde de la noche mirando un Netflix o una película o estando en el chat en el celular, me pasé tomando mate, entonces el cuerpo yo voy a sentir que no estoy como íntegra con fortaleza, ¿no? Es como que hay una flojera. No porque estamos cansados o porque aparece esta emoción, ¿no? De la inseguridad, la preocupación, la angustia, ¿no? Esto de no saber qué pasa, de sentirnos que estamos atrapados en una situación nueva y desconocida, genera mucha inseguridad, nos genera inseguridad a todos, bueno, esto de que hoy es ahora, ahora en este momento y eso soy yo plena, ¿no? Pero si prendemos la tele, si prendemos la radio, lo único que estamos escuchando son alarmas, ¿sí? Son como permanentemente noticias de alarmas que en realidad es un nivel de agresión brutal al que estamos expuestos desde la mañana hasta la noche, ¿no? Entonces, no lo percibimos porque se incorpora eso a lo cotidiano, ¿no? Comemos porque, no sé, vivimos cerca del California y sale el olor de la panadería del California y decimos, no, tengo que ir a comprarme esa chipa, el embedú o yo quiero esa factura, ¿no? Sentimos el olor al asado el fin de semana que los vecinos hacen y resulta que no tengo asado, entonces que voy me compro un pollo al espiedo hecho al carbón y me lo bajo, pero porque el olor nomás activó algo y es una cosa que es casi, es animal, porque somos animales, ¿no? Es como un instinto al que nosotros le damos rienda suelta, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar, bueno, fíjate qué interesante, qué completo mi sistema con un estímulo externo de un olor que uso un sentido mío y otro sentido produce la saliva. Entonces, nos dejamos llevar y nos dejamos llevar porque todo lo que nos rodea, el sistema de vida en el que estamos insertos, nos lleva a no parar y reflexionar, nos lleva a actuar impulsivamente y no actuar a partir del razonamiento con la elección del descarte y de la opción, ¿no es cierto? ¿No? No me puedo concentrar, ¿qué hago? Yo me levanto, personalmente eso es lo que yo hago, me levanto y preparo otro mate y ya me tomé 7 mates al día. Y como me preparo el mate, agarro la yerba y veo el potecito que tiene los maní adentro, de paso como unos manís, por ejemplo, ¿no? Entonces son motivos que a uno lo llevan. Me gustaría... Andrea, Sí. te iba a preguntar, ¿esto también se acrecentó en este tiempo, estas situaciones de conectar la emoción con las ansiedades, con el comer quizás cosas fuera de tiempo o cosas que no necesita el cuerpo en este año y 6 meses Muchísimo, casi? Muchísimo, muchísimo, sí. Sí, Patricia.
Esto en el consultorio la gente refiere, todo el mundo aumentó 10 kilos, 8 kilos, 5 kilos, 15 kilos. Es decir, la quietud, la ansiedad y el rebotar dentro de la casa hizo que la pasada por la heladera fuera una regla. Correcto, sí. Yo antes de la pandemia trabajaba mucho con personas adultas en el cambio de la alimentación y casi en un 90% eran personas que tenían una recomendación médica de modificar su alimentación para recuperar equilibrios de salud, ¿sí? En el último año estoy trabajando con muchas personas que consultan de cómo recuperar una alimentación equilibrada y saludable para los hijos, ¿sí? Entonces, se nota mucho en todas las edades. Yo creo que no hay una diferencia más en los chicos, en los adultos. Principalmente los chicos, el encierro y los adolescentes, ¿no? Es como surge y aparece muchísimo esto de que cuesta mucho recuperar un ritmo que no se va a recuperar como era previo, pero esto de estar expuesta a la pantalla y la pantalla por una cuestión electromagnética, ¿sí? También incide en nuestra capacidad de razonamiento y en nuestra claridad. Pasamos a funcionar en automático y la comida rápida, la comida ligera, la comida de, bueno, mucha gente que realmente, por un lado, empezó a cocinar, muchísimos casos donde la familia empezó a compartir la elaboración de los alimentos, pero en muchos otros casos se incrementó el consumo primero de gaseosas, aguas azucaradas, porque el azúcar mantiene un nivel de energía cuando el cuerpo ya ha pasado de rosca, ¿no? Y después incidencia con la situación económica y un montón de otros factores que se conjugan, que se opta por, no sé, esto el clásico de la hamburguesa con la papa frita ya no es un permitido el fin de semana, sino de todos los días, porque vivo una situación fuera de lo común, me estoy premiando para mantener mis emociones a flote y desde la alimentación hay un impacto muy grande, ¿no? Quizás algunos de los que están escuchando quisiera aportar desde su punto de vista o qué piensa respecto a este punto. Bueno, entonces pasemos al segundo punto. Te puedo contar yo, Andrea. Ay, sí, El dale. año pasado, como a modo de anécdota, el año pasado, inclusive con 3 trabajos y con presencialidad en muchos de ellos, consumía mucho delivery, y creo que le habrá pasado a muchos, inclusive a la noche, sin la necesidad de comer de delivery, uno agarraba y llamaba, pedía empanada, lomito, papas fritas, y me parece que eso también influye en todo lo que nos estás contando. Y cuando estuvo el encierro mucho más estricto y los deliveries estaban a full trabajando, me parece que fue cuando más también se veía todo eso de comer innecesariamente, cosas que quizás uno no necesita, que lo pueda hacer en la casa. Pero a mí me pasó eso, no estar encerrada, porque no estuve encerrada, porque estuve laburando, pero sí de comer mucha comida chatarra. Después este año obviamente me di cuenta que tenía que cambiar mi alimentación porque tuve COVID inclusive, la pasé muy mal en todos esos días, y después ahí tuve que cambiar mi alimentación, comer más saludable, comida de casa, incorporar más frutas y verduras, pero es un proceso. Sí, sí, es un proceso y hay que hacerlo consciente, ¿no? Bien. La segunda reflexión es, ¿quién decide lo que voy a comer? ¿Hasta qué punto mi elección y mi decisión es autónoma o hasta qué punto está influenciada? Por ejemplo,
Los factores ambientales que nos llevan a comer, bueno, el frío, el calor, hace frío y hay más chocolate en la casa o se empieza, hay otro tipo de alimentos. Hace calor y vamos más por el tereré, por las frutas, es todo más ligero, ¿sí? Porque además nuestro cuerpo pide alimentos. Están los hábitos que desarrollamos e incorporamos en el tiempo de pandemia. Y principalmente esto yo lo marco mucho porque hoy día lo que se nota mucho es esto de lo que en una situación de excepción incorporamos hábitos que ahora cuestan mucho desandarlos o reorganizarnos y readaptarnos a un nuevo cotidiano que es post pandemia, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esto, alimentos que asociamos con un confort emocional, ¿no? En realidad son productos comestibles y desde un punto de vista energético, lo que nos proveen y de carga energética y alimenticia, nutricional, no son alimentos, ¿sí? Son productos alimenticios que nos desnutren y no nos fortalecen, ¿no? Al estar trabajando en la PC y porque no terminé y además me sumé a estudiar en línea, estoy haciendo una formación, entonces mientras estoy en la computadora o estoy trabajando, voy comiendo. Perdimos los horarios, nosotros somos muy conocidos en muchos otros países porque tenemos el horario que se comparte en la familia, el desayuno, el almuerzo, la cena. Yo personalmente viví muchísimos años en el exterior y algo que yo rescato mucho de nuestra cultura es que hay un desayuno, ¿sí? Breve, pequeño, pero uno se sienta a la mesa. Al mediodía la familia llega a la casa y se sienta la familia, independientemente de cómo está compuesta, y comparte el almuerzo, ¿sí? Y a la noche se comparte la cena con amistades o se comparte la cena entre familia. Y eso se quebró en los meses de pandemia y es como que no importa en qué momento del día estoy, voy comiendo a medida que quiero, que siento, o para que también los chicos les cuesta mucho esto toda esta situación de estar adentro, ¿sí? Uno empieza a dar permisos o no necesariamente dar permisos, pero sí uno modifica una determinada rutina que había en la casa, ¿no? O como aisladamente dejo de compartir el momento del alimento, el momento de que yo ingiero para fortalecerme y lo hago ya aisladamente. Y eso es un duelo muy grande. Empecemos por el mate, ¿sí? El hecho de no poder compartir el mate y hacer el mate cada uno por su cuenta es un duelo que todos lo llevamos inconscientemente, ¿no? Comemos por publicidad y por marketing, lo que aparece en las revistas. Entonces, el marketing de lo que es light, el marketing de la nueva galletita, del nuevo yogur, del nuevo, eh, no sé, de la nueva hamburguesa, del nuevo queso empaquetado o lo que el supermercado me ofrece con colores brillosos. Y en realidad, para hacer mención con la charla del miércoles pasado, todo el marketing está dirigido en el 90% a productos alimenticios que salen de la planta de acero inoxidable, de la planta industrial de alimentos, salen de la planta de la Pachamama, ¿sí? En reuniones sociales, ¿qué comemos? ¿Sí? A mí me consultan mucho y ¿cómo hago? Porque voy a tener mi cumpleaños o voy a un cumpleaños y ¿qué como? Y uno tiene muchísimas opciones de comer muy saludable y de hacer un agasajo social y festivo con alimentos muy saludables y súper sabrosos. Pero es como que digo, bueno, hacemos reuniones familiares
sociales y, y elijo, normalmente yo no como la comida que hay en esta reunión. Entonces, bueno, termino comiendo eso. ¿Hasta qué punto yo no puedo tomar decisiones y organizarme previamente para que en ese agasajo haya opciones que a mí me fortalezcan también, ¿no? Entonces, muchas veces elegimos el alimento por el tamaño de la porción. Yo quiero lo más grande, ¿no? Y no necesariamente por lo que mi cuerpo necesita, ¿sí? Y lo que ya fuimos viendo también en el trabajo o caminando por la calle, algo que en Argentina no era muy popular, es muy popular en otros países. Hoy día yo camino por las calles de Posadas cuando estoy en Posadas y veo a personas comiendo una chipa, comiendo una factura, tomando el mate, algo que antes no se veía, ¿sí? Y la tercera reflexión en esto, cómo mi emoción determina lo que como, es esto que también yo invito a que pensemos si es por necesidad o si es por funcionalidad, ¿no? O sea, como porque me da placer o me da el estrés, me calma la ansiedad, cuando aburrida o aburrido, hay como, estoy alegre y quiero festejar, como, no hago festejos sin comida, ¿sí? Entonces, en este caso son alimentos con un fin netamente funcional. Eh, a ver, hay algunos chats. Ahí estuve Bien. contestando. Bien. ¿Alguien quiere compartir cómo pasa en su casa, además de Paola, o seguimos también por el tiempo pensando? Por acá tenemos Tenemos algunas, 10 sí, minutos. justo iba a decir eso, Patricia, que tenemos algunas quizás experiencias. Por ejemplo, Sandra nos dice, en este tiempo apareció el colesterol en mi organismo. Por otra parte, Inés nos cuenta que le dio una trombosis también por la quietud, bueno, de este año y 5 meses prácticamente que llevamos de pandemia. Ajá. Claro, son todas reacciones que el cuerpo en realidad, yo siempre digo, mira, el cuerpo me está avisando, estás a tiempo de cambiar algo. El cuerpo está dialogando con nosotros, ¿sí? Que a veces por el contexto, por el ritmo de vida, por un montón de situaciones que ocupan nuestra mente, las pasamos por alto. Entonces nuestro cuerpo es muy sabio, nuestro biosistema, y tiene su lenguaje propio. Y nos regala una trombosis, nos regala el cáncer y nos dice, escúchame, estás a tiempo de hacer cambios en tu estilo, no solo en la alimentación, sino en un montón de otros aspectos, ¿no? Avancemos y ahora se me trabó a mí ahí está. Eh, Este otro eje que les planteaba al principio, está bien, las emociones pueden determinar de lo que yo elijo comer y del modo en cómo yo voy a comer. Ahora, los alimentos en sí mismos también son organismos, los alimentos naturales basados en plantas, y los alimentos tienen una carga energética, tienen un efecto físico y energético muy concretos en nuestro sistema. Yo le estoy presentando acá en pantalla, por un lado, la evolución de una semilla que germina, después brota, sigue creciendo y se transforma en un árbol. Y lo hace porque está dentro de un sustrato, recibe la energía, luz solar,
¿sí? Y el miércoles pasado estuvimos charlando cómo la luz solar es una carga de información. Hay vitaminas, la vitamina D la obtenemos de la luz solar y tiene un montón de otras informaciones además, ¿no? Tenemos la lluvia, hay aire, el oxígeno, ¿no? Entonces, bueno, esta planta en estas hojas son hojas, si fuera un árbol de moringa, son plantas comestibles, si fuera un árbol de mora, las hojas también podríamos decir que son comestibles, igual que muchas las plantas cítricas, la palta, la guayaba, y estas hojas contienen no solo la clorofila, sino que contienen oxígeno, que si yo como esas hojas o si es una planta de canela y de ese árbol se saca la canela, esa canela a mí me va a aportar información no solamente nutricional, sino energética. El proceso de evolución de una planta es prácticamente similar al proceso de evolución nuestro organismo como un biosistema. De una semilla que germina, brota, se desarrolla, crece y tiene sus funciones. Entonces, por eso esta imagen acá como de una persona enraizada con sus raíces, y esto tiene una razón de ser porque esta imagen la podemos después en un ratito asociar a tipos de alimentos también, ¿no? Entonces, somos seres que de alguna manera nos enraizamos con la tierra, pero nos expandimos hacia el universo y recibimos energía del sol y necesitamos del oxígeno del aire y necesitamos del agua, de la lluvia, ¿sí? Necesitamos esta brisa también, ¿no? Y necesitamos poder hacer este famoso cable a tierra y el enraizamiento para poder de esta posición de gateo pasar a una posición de estar en dos pies y empezar a caminar y seguir desarrollándonos. Entonces, Andrés, estamos casi sobre la hora. bien, voy a ir redondeando la incidencia de la alimentación en nuestras emociones para tener en cuenta que somos como un cuerpo, alma y espíritu, lo que decía ya Patricia y lo enfocaba después Beatriz con sus emociones. Y me interesa, voy a desarrollar un poco esta lámina para cerrar y lo que queda pasamos al próximo encuentro. Los alimentos, desde la mirada de la Ayurveda, de la medicina china, ¿no? En realidad se organizan en distintos grupos y que se asocian con distintas partes del cuerpo, ¿no? Por un lado, a la derecha puse una imagen del agua. ¿Por qué? Porque nosotros somos como si fuera, así como Patricia dijo que nuestro organismo se compone por un alto porcentaje de microorganismos, alojamos otros seres vivos, estamos compuestos por fluidos, ¿sí? El 65-70% de nuestro sistema son fluidos intracelulares y extracelulares, con la sangre, con distintos otros fluidos. Hay agua, es un agua salada, es como si fuera agua de mar, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos olvidamos que necesitamos hidratarnos, que necesitamos de esta agua, entramos en determinado desequilibrio. O cuando nos alimentamos con alimentos que son muy pobres en agua o productos comestibles que nos van a quitar agua, nos van a deshidratar, entonces también esto afecta a nuestro estado emocional. La imagen de estos dos chicos en realidad es para ayudarnos a pensar si hay un grupo de alimentos que son tubérculos, las raíces, que se desarrollan debajo de la tierra, pero también
necesitan de estos elementos de la naturaleza: el agua, el aire, el sol y el sustrato, los 4 elementos, ¿no? Pero básicamente lo que nosotros comemos mucho son los tubérculos, que se condicen con la zona de nuestros cuerpos de los pies, ¿sí? Como de las rodillas para abajo. Y esto es que cuando yo emocionalmente ando muy volada, que no me puedo concentrar y solo estoy, no, es como que no puedo hacer foco en nada, es porque energéticamente estoy en desequilibrio, ¿no? Entonces un alimento como si fuera quizás un nabo, la zanahoria o una mandioca, una batata, pueden ayudar ayudarme a hacer como un poco cable a tierra, ¿no? Después tenemos otra serie de alimentos que se llaman las redondas, y son las redondas porque la mitad de este alimento, como la remolacha, por ejemplo, los rabanitos, está dentro de la tierra y la otra mitad está en la superficie, pero también tiene las hojas que están en la superficie. Y estos alimentos son alimentos que se condicen con la parte de nuestro cuerpo que es el torso, el abdomen, que nos dan como estructura. Y tenemos alimentos que son las frutas con las hojas verdes, alimentos que cuelgan, y las hojas verdes, alimentos que son muy ricos en fluidos, en minerales, que son alimentos que nos ayudan a expandirnos. Esto tiene que ver con la expansión y con la contracción, ¿no? Entonces, en la alimentación, cuando estamos emocionalmente muy caídos, no tenemos que ir a la papa frita ni tenemos que ir a las carnes, ¿sí? Pero nos puede ayudar a incorporar ensaladas verdes mezcladas con distintos tipos de verduras e incorporar un poco más de frutas, buscar el equilibrio en la alimentación, ¿no? Y a veces nos negamos porque es lo que no tenemos ganas de comer, es justamente ese alimento que estamos necesitando, ¿no? Lo dejo esto muy sintéticamente para el próximo miércoles retomarlo, ¿sí? Y retomarlo con esta síntesis de, bueno, la energía y los órganos y los alimentos que ayudan o que son más propicios de cada estación. No es casual que en las distintas estaciones la naturaleza nos da otro tipo de alimentos. Entonces, hoy estamos perdiendo esa noción porque se importan los alimentos o vienen de lejos, ¿no? ¿Te Bueno, parece, Andrea, que dejemos unos 3 minutitos por si la gente tiene alguna duda, bien, alguna consulta antes de cerrar, digamos, esta jornada de miércoles? sí, me parece bien. Lo dejamos acá con esta... Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, quiere preguntarle algo a Andrea o a Patricia, porque Beatriz, bueno, tuvo que retirarse por cuestiones de organización y agenda, pero Andrea y Patricia pueden responder, así que si tienen ganas... Beatriz está, Beatriz está. Está ahí ¿Está? todavía. No la estaba viendo. Me estoy yendo, pero nada, solamente dejarle, pues tengo otro compromiso, pero agradecerle que nos hayan bancado hasta acá, esperarlo el próximo miércoles para cerrar esta gran charla que venimos preparando, que lo preparamos con mucho amor, mucho cariño, entre la doctora Patricia Gitterman, la máster Andrea Canvas y yo, le pusimos mucho, mucho amor sobre todo, para darle a ustedes estas herramientas, estos tips, y hay muchísimas cosas más que quisiéramos aportarle, así que le esperamos el próximo miércoles por el mismo, bueno, ahí yo me despido y simplemente agradecerlo por haberse quedado del comienzo hasta el final y recordar nomás que todo el material lo van a tener disponible, que también nosotras estamos entre acá y el próximo miércoles para responder dudas si ustedes nos quieren acercar y le respondemos a la próxima clase. Sí, yo quiero contestar a Marisa que sí, vamos a retomar el próximo miércoles estos alimentos y el próximo miércoles la idea
desde lo que yo voy a desarrollar es compartir cómo hacer la germinación, cómo podemos germinar en nuestras casas y tener este alimento que es muy completo para incorporarlo en nuestras comidas. Bueno, gracias y seguimos el próximo miércoles. Está bueno, ¿no? Bien. ¿Alguien tiene una pregunta más o quiere consultar algo? Y saben que entre hoy y el próximo miércoles, por las redes, el Facebook o el Instagram de la Fundación, se pueden comunicar con nosotros con cualquier duda, o también por correo electrónico, el mismo por el cual se les envió el enlace del Zoom. ¿Sea una pregunta para Patricia, para Beatriz o para mí? Ok, de acuerdo. Bueno, muchísimas Gracias. gracias a todos.